Bien, buenas tardes, chicas, porque solo están conectadas chicas, así que se puede decir eso. Vamos hoy día a tener una clase interesante, vamos a intentar hacerla dentro de los tiempos y los límites que se sugieren, como algunas veces les he mencionado esto, pero siguen habiendo todavía quejas, no sé si de ustedes, por supuesto, yo no tengo idea si ustedes también se quejarán, pero siguen habiendo quejas de estudiantes que dicen que las clases son muy largas, entonces nos solicitan que no se excedan de una hora. Yo no sé si alguna vez me he excedido con ustedes en estos tiempos, si es así, qué pena, pero no es mi intención extenderme tanto. Yo en la medida de lo posible siempre trato de que las clases sean lo más cortas posible. Bien, entonces, habiendo pasado los 5 minutos, quería preguntarles cómo les está yendo con las tareas, cómo les está yendo con las investigaciones, la investigación que le envié. Hoy día tengo para ustedes otra tareita más cortita, más simple, este, para, para que ustedes la entreguen también en la siguiente semana también. Y con eso me parece que ya completamos lo que es docencia y lo que sería trabajo autónomo. Solo me quedaría enviarles un test, me parece, no estoy muy seguro. Tendría que verificar, creo que me faltaría una tarea más porque serían 3 tareas de 5 puntos para la docencia y los 10 puntos de trabajo autónomo, que ya ustedes ya lo tienen, ya creo que ya lo deberían haber entregado, porque ya creo que ya está el plazo, si mal no recuerdo, era hasta hoy o mañana, o hasta ayer creo que era el plazo, no estoy muy seguro, pero bueno, en fin, con eso ya estaríamos con la parte de las calificaciones, todo completico. Entonces, hoy día vamos a continuar con el tema que les di la semana pasada, que era de los lípidos. Vamos a tratar de complementar hoy día este tema. Eso, gracias Melissa por poner en mute tu micrófono. Ya. Bien, entonces bien, voy a compartir, hay dos más, dice, a ver quiénes están aquí. Ya, listos. Pues vamos a compartir en la pantallita de la presentación. ¿Dónde estás? Y aquí hay más de esto. Déjenme cerrar un segundito, porque tengo montones de presentaciones de... Ahora sí, déjenme ver. Ahora sí creo que ya tengo todo esto cerrado. Ah, no, sigue estando abierto. Bueno, guardar. Listo. Veamos si ahora sí sale. Ah, ahora sí. Bien, entonces como les decía, hoy día vamos a hablar, vamos a continuar con el tema de de las unidades de las biomoléculas y complementar el tema de los lípidos, que la semana pasada le di la clasecita de mi trabajo que se hizo para el doctorado. Entonces hoy día ya vamos a profundizar un poquito más, como les dije hace un segundito, para los que entraron recientemente, que tenemos una tarea, que es una investigación corta, básicamente son 4 temitas muy cortos, con algunos ejemplos y unos gráficos que tienen que hacer. Les recuerdo que estas tareas tienen que intentar dentro de lo posible que no hacer copiados de los gráficos. El problema con eso, yo sé que a muchos de ustedes se les facilita coger del internet, copiar una molécula y pegar la imagen. El problema con eso, lo que está viendo es que estas imágenes a veces tienen un peso un poquito mayor y eso hace que el documento pese más de 1 mega. No sé si supieron, pero la plataforma de la universidad sufrió unos daños hace unas semanas atrás, seguramente se enteraron porque no podían entrar a presentar tareas. Y la decisión que tomaron de servicio técnico, los de TICS, fue bajar el espacio que se da ahora para las tareas. Antes no teníamos hasta 2 megas, ahora solo tenemos 1 mega para subir, o sea, es casi nada. Entonces, dentro de lo posible, intentar no pegar unidad, fotos, cosas así, que le suban el tamaño al archivo.
Y siempre recordar que si lo hacen en Word, haciendo los dibujitos, no sé, intentando de alguna manera con las gráficas de Word mismo, luego convertirlo a PDF y ahí subirlo para que ahí se alcance. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver lo de las biomoléculas, los lípidos, vamos a hablar un poquito de las propiedades y la clasificación, bueno, vamos a ver si también tenemos las funciones, pero este tema es sumamente importante para ustedes porque son, bueno, van a ser futuras y futuros nutriólogos, entonces a ustedes les viene de maravilla este tema, como les decía la semana pasada. Bien, entonces, a ver, vamos a ver a quién le pedimos ahorita que nos... ¿Dónde están los participantes? Déjame ver. ¿Dónde están los participantes? A ver, creo que vi conectada a Queen Gambit. Ella sabe quién es. Por favor, si nos puedes ayudar leyendo este... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Perdón que siempre se me olvida de tu nombre, disculpa. Por eso digo Queen Gambit, porque, bueno, tú sabes. Leo. Sí, por favor. Okay. ¿Qué tienen en común estos datos? Un atleta es descalificado en las Olimpiadas por uso ilegal de esteroides anabólicos. Usted rocía un molde para hornear con pan con aceite de canola para evitar que el pan se pegue. Su madre es operada de emergencia para eliminar una vesícula biliar llena de colesterol. Encera su brillante carro nuevo con cera carnauba, obtenida de las hojas de la palma. Su padre es tratado con una prostaglandina para disminuir su presión arterial. Un artista usa agua ras para limpiar sus pinceles después de pintar los colores brillantes de otoño. Gracias. A ver, ¿quién me dice que tienen en común todas estas acciones? ¿Quién se anima? No me van a decir que tiene que ver con los lípidos, pues eso es obvio, pues tiene que decirme algo más que sea, algo que sea más interesante. Tienen relación con las grasas. Muy bien, por ahí va la cosa. Está muy bien, excelente. Entonces, muchas gracias por la respuesta. Muy bien. Entonces, como bien decía, es que, perdón, no veo tu nombre. Si me dices, por favor, tu nombre. Es que no tengo los... Diana Pozo. Dayana, gracias, Dayana. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente todas estas acciones, o bueno, casos que se están mencionando aquí, involucran, bueno, esa era la respuesta completa, ¿no? El uso, el abuso o la manipulación de lípidos. Ojo con esto, entonces esto es importante tener en cuenta. Esto, por ejemplo, en caso de lo que decía de los esteroides, ¿no? Las prostaglandinas, las grasas, los aceites, las ceras, como bien decía, son grasas, ¿no? Los terpenos o incluso los carotenos de colores, estos los carotenos son las células de las hojas. Entonces, bueno, en Ecuador es poco común, pero por ejemplo, en países donde tienen las 4 estaciones ocurre que las hojas cambian de color porque necesitan, no sé si conocían ustedes este efecto, pero las plantas, cuando hay estas estacionalidades, es porque el ángulo del sol se va cambiando. Digamos que, déjame si tengo aquí algo para hacer como una referencia. Digamos que este borrador que está aquí fuese el planeta, ¿no? Entonces, las estaciones son porque el planeta tiene una inclinación de 23.5 grados, básicamente así, ¿no? Y a medida que va dando vuelta alrededor del Sol, esa inclinación va cambiando. Va cambiando el ángulo del Sol. Entonces, en un rato recibe mucho Sol cuando está así, y en otro rato recibe poco Sol porque está en esta posición. Y esa captación de la luz del Sol hace que las hojas tengan que modificar estos carotenos, estas células que producen los colores, y eso es lo que le da la coloración típica a las hojas de los árboles, que pasan de amarillo, naranjas, finalmente se mueren, ¿no? Porque este cambio en la coloración de las hojas hace que ellos traten de captar la mayor cantidad de luz, porque bueno, como ustedes saben, las plantas fabrican su propia comida, ¿no? Convierten la luz que captan del sol en azúcares para alimentarse como planta. Por supuesto, necesitan otros compuestos como agua y unos minerales que son como el refuerzo, es como nosotros. Nosotros necesitamos una dieta variada, así mismo las plantas también, pero su principal fuente de alimento es la luz del sol. Entonces, cuando estos carotenos son captados, captan la luz del sol, bueno, van modificándose para tratar de captar la mayor cantidad de luz, y eso hace que cambien de color. Entonces,
Estos colores se encuentran en las hojas que se caen, bueno, estos colorcitos que sabe células, estos también se llaman lípidos. En estos estudios que estamos viendo ahorita de la química, por lo general, vamos a tratar de clasificar los compuestos de acuerdo a sus grupos funcionales, como ustedes ya más o menos ya conocen la modalidad. Sin embargo, es importante mencionar que los lípidos se clasifican por su solubilidad, ¿ok? Eso es importante. Ojo con estas cosas, porque aunque esto no esté en la presentación como tal, puede aparecer en los exámenes, así que si tienen donde anotar, anoten. Entonces, ¿cómo se van a clasificar los lípidos? Bueno, ya saben, por su solubilidad. Entonces, los lípidos son sustancias que se pueden extraerse básicamente desde células y tejidos por medios de disolventes orgánicos no polares. Yo estoy segurísimo que yo ya les mencioné eso, pero creo que es el momento adecuado para contarles un poquito de esta cuestión de los polares y no polares. Y en su caso como futuros nutriólogos y nutriólogas, les va a servir mucho esta cuestión de por qué un compuesto puede ser polar o no polar, porque de eso va a depender mucho de qué ustedes recomienden. Les pongo un ejemplo muy simple. Digamos que ustedes van a recomendar una dieta basada en proteínas, ¿ok? Digamos que va a estar basada en proteínas. Ahora, estas proteínas tienen ciertos compuestos que son esenciales o que son vitales como parte de la dieta que ustedes van a ofrecer, ¿no? Entonces, si ustedes van a ofrecer una dieta con base en proteínas, tienen que saber qué tipo de proteínas es esta y si estas proteínas se disuelven o no, y si esta disolución se incorpora o no al organismo. Entonces, en este punto donde ustedes ya tienen que poner muchísimo cuidado, porque lo que les voy a enseñar ahorita no está en la presentación, así que, una vez más, como siempre les digo, recomiéndenle a sus compañeros que no entran a las clases, que vean las clases, no están entrando. Yo he visto en el YouTube, en mi canal, y entran muy pocos a ver las clases, entonces cuidado con eso. Después si van a sacar malas notas, o van a decir, no, ese profesor no dio ninguna clase, pues porque no entran a las clases, obviamente, ¿no? Entonces, bien, vamos, aquí les hice una grafiquita, me tomé el tiempo de hacerles unas grafiquitas en la pizarra. Por favor, si les tapo algo o si no entienden, me dicen, por favor, profe, puede volver a explicar, y yo les vuelvo a explicar. Bien, entonces las moléculas, estas que les decía, ¿no? Bueno, en este caso estaba hablando de los disolventes no polares, que es donde generalmente los lípidos se disuelven. En esto de si una molécula, ya sea de grasa o no, es polar o no polar, es sumamente importante y crítico. Entonces ustedes necesitan saber qué significa esto de si una molécula es polar o no polar. Verán, entonces aquí lo que he hecho es una clasificación de las moléculas son polares y no polares. Entonces vamos a hacer una clasificación aquí, rapidito. No sé si se ve, igual les voy a leer, pero bueno, básicamente lo que nos dice es que las moléculas son no polares, las moléculas, cuando sus enlaces, obviamente, no son polares. ¿Qué significa esto? Que todos sus enlaces tienen a su valor una electronegatividad que es igual o que es básicamente igual, ¿no? Es la electronegatividad, en este caso esto de aquí, ¿no? Esta partecita de aquí que ustedes ya vieron cuando vieron química orgánica. Si es ese puntito negativo que se pone encima de los elementos, eso es la electronegatividad y eso tiene ciertos valores. Entonces, esa parte, cuando la electronegatividad es igual, eso va a ser igual a cero. Por ejemplo, aquí en este ejemplo aquí, no sé si alcanzan a ver, la molécula doble de hidrógeno, el hidrógeno molecular que ustedes alguna vez vieron. Este hidrógeno molecular básicamente lo que indica es que la electronegatividad del hidrógeno es 2.1, y si tiene 2, cuando se restan 2.1 menos 2.1 nos va a dar a 0. Entonces, ¿cuándo una molécula es no polar? Cuando tiene la electronegatividad igual. Esa es una cosa. Y la segunda, cuando los enlaces son polares, en este caso, pero se cancelan, o sea, se suprimen. Cuando no son polares, aquí viene un ejemplo, como les decía. Por ejemplo, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1. Cuando se resta 2.1 menos 2.1 nos da 0. Pero entonces ahí ya decimos, bueno, esto es polar. Pero también hay otra forma de reconocer esta forma de electronegatividad. Bueno, otras. Una es básicamente la forma geométrica. ¿Se acuerdan que ustedes han visto moléculas que son así? Y por supuesto han visto moléculas que son así.
son planas. Por ejemplo, aquí tienen un átomo, aquí tienen otro átomo. ¿Okay? Esa parte que ustedes alguna vez han visto de cómo son las moléculas y que yo les he mandado de tarea, es sumamente importante para que ustedes sepan. Si la molécula tiene una, por ejemplo, una forma así que da 180 grados, que aquí está un elemento y aquí está otro, eso quiere decir que esta molécula es, digamos que plana, ¿no? Y eso implica que esta molécula sea no polar. Entonces hay como una serie de cosas que necesitamos comprender de esto de la polaridad y no polaridad para decir si un compuesto es polar o no polar. La otra cosa es que también, si no son polares, hay que tomar en cuenta esto de la cancelación o hacer una resta. Si la electronegatividad es menor de 0.4, entonces se considera que esa molécula es no polar. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de carbono, que es CO2. Entonces, como tenemos aquí dos moléculas de carbono, vamos a poner los oxígenos primero. Recuerden que son dos oxígenos. Y aquí tenemos el carbono. Si ustedes recuerdan bien, el oxígeno es octovalente, entonces tiene 4 electrones aquí, ¿no? 8 electrones aquí. ¿No es verdad? Entonces vamos para completar, para que dentro de la configuración electrónica tenga siempre sus 8 electrones. Entonces ahí tenemos esta simetría, ¿no? Si ustedes se fijan bien en este caso de los dos hidrógenos, tiene una simetría como una especie de gafas, ¿no? Pero cuando esto está así, que son bien pegaditos, eso quiere decir que los electrones del hidrógeno y el de cada uno, aquí en este caso, están más pegados cerca del orbital, o sea, más alejados del núcleo. Eso hace que una molécula sea no polar. Entonces, aquí vemos el mismo ejemplo aquí de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí en esto del oxígeno? Lo que tenemos que hacer es que pasamos nosotros estos dos electrones de aquí, los pasamos aquí hacia el carbono, y formando un enlace doble. ¿Okay? Y ahí ya están todos los electrones, están conectados. Eso hace que ya no haya más espacio para meter otros compuestos más, y eso lo hace que no sea polar. ¿Okay? Entonces son algunas cosas interesantes, como les digo, esto es parte de conocimiento adicional dentro del pensum académico, pero sí es sumamente importante para que ustedes conozcan esto cuando ustedes vayan a ofrecer alguna dieta especializada a alguien, ¿no? De si lo que están ofreciendo ustedes son polares o no polares. Entonces esto, si ustedes se fijan, otra vez tiene esta formita así, ¿no? Como cuando lo vemos ya molecularmente hablando, tiene una simetría bastante chévere, por así decirlo, ¿no? Pero ahí el caso, por ejemplo, de aquí la electronegatividad, incluso aquí, para saber si este es polar o no polar, tenemos también que averiguar si se da esta condición de aquí, de la electronegatividad. Entonces, ¿cuál es la electronegatividad del oxígeno? El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, ¿ok? Y 3.5. Pero el carbono es 2.5. Entonces, si hacemos la resta, 3.5, aquí nos da 1. Ok, entonces cumple con la función para ser no polar porque es mayor de 0.4. De 0.4, sí. Y lo mismo acá, 3.5 también nos da 1. Sin embargo, y además, esta es una condición, primero, que es mayor que 0.4. Y además, si nosotros vemos esta molécula, cuando hacemos esto de aquí, si nos hacemos esto en una cuestión así como de la gráfica, cuando lo vemos la molécula que está escrita, está hecha a un ángulo de 180 grados, justamente. Entonces esta molécula CO2 cumple la propiedad para ser una molécula no polar, porque esto lleva una línea así unida, entonces se ve rectito todo. Ahora vamos a ver cómo se vería una molécula para saber que sea polar. Ahora esto, ¿de qué nos sirve a nosotros saber si es polar o no polar? Esto es importante, como les decía, porque tenemos que considerar el hecho de cuando hacemos una combinación de una serie de compuestos, alimentos, proteínas, todas estas cuestiones, necesitamos tomar en cuenta eso para saber qué tanto se asimila a un producto. No sé si ustedes han escuchado acerca de estos productos que venden para las rodillas, para los tendones, algo así, creo, colágeno se llama, creo.
Muchos de estos compuestos se los venden como colágenos, en realidad no se asimilan al organismo porque no son polares. Entonces uno les vende como que estas cuestiones son la maravilla, le va a salvar los huesos, pero no. Las medicinas o suplementos proteínicos que venden con estas cuestiones de colágeno tienen que ser precursores para formar colágeno, pero no tragarte el colágeno, porque eso no simplemente estás ingiriendo un producto que no te sirve para nada. No estás haciendo nada más que eso. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver cuando un compuesto es polar. Básicamente, bueno, muy sencillo, cuando los enlaces son polares y no se cancelan. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso aquí, esto nos da ceros. Aquí vemos este caso de aquí, el del hidrógeno, que la electronegatividad es 2.1, y del cloro es 3.0, vemos que es superior a 0.4. Ah, recuerden este caso del CO2, el valor era superior a 0.4, sin embargo, la simetría o la forma geométrica era plana. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, porque a veces no se cancela, el CO2 no se cancela como tal, pero su forma geométrica nos dice que sí son polares. Entonces, en este caso aquí, si ustedes ven, este es el ácido clorhídrico, si su electronegatividad es superior a 0.4, la primera cosa, ¿no? Y si nosotros hacemos, por ejemplo, en esta cuestión, ya graficamos aquí también el caso del agua, por ejemplo, ponemos las dos moléculas de oxígeno aquí y el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Otra vez tratamos de hacer la octovalencia del, del oxígeno. Ya tenemos la octovalencia. Entonces, en este caso no podemos meterle dos enlaces aquí porque el hidrógeno, recuerden que su valencia es 1. Entonces no podemos poner enlaces dobles aquí, así que estos radicales quedan libres. Y esa electricidad, electricidad que se forma, hace que se repelan las moléculas y ya no tiene una forma plana. Y si ustedes verifican, si ustedes entran al internet y ven cómo es la molécula del agua, ustedes van a ver que la molécula del agua tiene esta forma. Con un ángulo que está aquí, que es de 104.9, si mal no recuerdo. Es igual, y para el caso de lo que está aquí también es 104.9. Entonces, todo esto de aquí tiene ese tipo de ángulos. Entonces, eso hace que la simetría de esta molécula, que es perfecta, el agua, además de eso, por obvias razones, ustedes saben que el agua se combina con un montón de cosas, eso hace que de manera automática nosotros sepamos que el agua es un compuesto polar. Polar significa que se pueden pegar otras cosas más al agua, que se pueden juntar. Entonces, volviendo ya y cerrando esta parte de aquí, entonces ustedes ya sabrían que un compuesto, una vitamina, un complemento nutricional, si tiene compuestos que son no polares, probablemente no se puedan adherir más cosas y eso va a hacer que no sean fácilmente asimilables, ¿no? Entonces, esa parte ustedes tienen que tener muy, muy en cuenta. Y ahora, terminando la parte de esta explicación, no sé si ustedes sabían, pero hay un dato curiosísimo, un dato bastante interesante, que por ejemplo, 1 gramo de grasa contiene 9 calorías. Seguramente ustedes van a ver esto en un futuro. Pero un gramo de proteína tiene 4 calorías. Y, por ejemplo, el caso de los carbohidratos también tienen 4 calorías. Entonces, ¿qué es lo que nos diría esto de forma así como muy rápida, ¿no? Que, por ejemplo, en lugar de consumir grasa, pueden consumir el doble de carbohidratos o el doble de proteínas para suplir lo de las grasas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en cuestiones químicas son sumamente importantes para que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes establezcan sus dietas, ¿no? Bien, entonces vamos avanzando, ya nos queda poquito para tratar de completar. Verán, parte de la tarea está aquí, véanlo o si no traten de después de ver la diapositiva, aunque no la voy a subir enseguida porque lo importante es que ustedes lo hagan, pero bueno, les cuento que los lípidos son sustancias que pueden extraerse de las células o tejidos por medio de disolventes no polares. Y aquí está puesto un listado de cuáles son estos tipos de disolventes para poder extraer las grasas. Entonces, mientras más arriba esté, quiere decir que es polar, y mientras más abajo esté, bueno, viceversa, es no polar. Entonces, el agua, por ejemplo, un compuesto muy polar, y si ustedes se fijan aquí en la simetría del agua, aquí está la molécula, como les decía. Y, por ejemplo, el caso del etanol, es un compuesto
tiene esta linealidad, ¿no? Entonces eso también hay que considerar todo para la hora de hacer su tarea. Son unos listados cortitos que ustedes tienen que incluir también lo de las fórmulas semidesarrolladas básicamente. ¿Cuáles son las características entonces de estos lípidos? Los lípidos básicamente tienen dos formas de presentarse, ¿no? Que son los lípidos que son complejos y los lípidos que son sencillos, ¿no? Dentro de los lípidos complejos, nosotros tenemos, por ejemplo, uno que es muy conocido, que son los casos de los triglicéridos. Esto de aquí, cada uno de estos, que ustedes ven aquí, por ejemplo, C2, CH2, o aquí hay un alcohol, con esta misma fórmula aquí, que sí se dan cuenta que son exactamente los mismos. Entonces, cuando se unen estas cadenas, forman un triglicérido. Por eso tienen tres cadenas de carbono juntitas. Entonces, son básicamente tipos de grasa, ¿no? Y los triglicéridos no siempre son estas cadenas igualitas. O sea, hay un montón, si mal no recuerdo, son decenas de tipos diferentes de triglicéridos. Y no todos son malos, así que hay que tener en cuenta también eso. Hay que ver cuáles son los triglicéridos malos y cuáles son los beneficiosos para el organismo. Como les explicaba en una clase anterior, no necesariamente cuando hablamos, por ejemplo, de carbohidratos o cuando hablamos de lípidos, no vamos a satanizarlos, a decir que estos compuestos son malos para la dieta de una persona. Les decía que lo más importante dentro de una dieta, además de que pueda contener ciertos compuestos, que por ejemplo hay personas que son alérgicas a ciertos tipos de compuestos. Tenía una amiga que era cantante y guitarrista y tenía exceso de peso, ella estaba bastante gordita, bastante gordita. Ella quería bajar de peso y le recomendaron una dieta que tenía que comer 5 veces al día proteínas, pero había un inconveniente. Ella era vegetariana. Entonces, imagínense, para ella fue terrible porque había sido vegetariana por más de 19 años, casi cuando empezó esta dieta. Entonces, cuando ella cambió, tenía que comenzar a consumir proteínas, por supuesto, se la pasaba todo el día en el baño y salía y tenía que comer de nuevo y volver a entrar al baño porque se vomitaba, porque no toleraba la carne, hasta que por fin logró readaptar su organismo para el consumo de ese tipo de proteína animal. Entonces, ahí venía estas cuestiones de por qué es importante tener en cuenta todas estas características de que si una cosa es buena o mala, como les decía en una clase pasada, los carbohidratos no necesariamente van a ser malos, porque si uno tiene un metabolismo que no asimila bien los carbohidratos, por supuesto, hay que cambiar esa dieta, pero si tienen un organismo que funciona normalmente, en realidad todos esos excesos de grasas o carbohidratos se pueden eliminar simplemente con ejercicio físico, ¿no? Entonces el ejercicio era sumamente importante. De nuevo, no hay que satanizar todos estos, los carbohidratos, las proteínas o los lípidos, que es lo que hemos estado hablando, sino más bien entenderlo, cómo funcionan, cuáles son sus características, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya viendo esto de cómo son estos, por ejemplo, la forma, ¿no? Cómo están estructuradas estas moléculas, también hay un detalle que no les mencioné, por ejemplo, en la clase pasada, que los exoesqueletos, o sea, la queratina de los insectos está compuesta justamente de una cera, bueno, básicamente un material muy, muy parecido a a nuestras uñas, es una queratina, y este es un tipo de lípidos, ¿recuerdan eso? Entonces, estos tipos de lípidos cuando se unen ya sea al aire o al sol, se convierten en otra cosa diferente, entonces tienen esa facilidad de cambiar. Entonces, en este caso, por ejemplo, los lípidos que son el exoesqueleto de los insectos, es muy útil para protegerlos a ellos, por supuesto, ¿no? Y, por ejemplo, otras cosas que también tienen así mismo lípidos, podemos mencionar ahí las plumas de las aves, las ceras de las abejas, por ejemplo, o parafina, como se la conoce, que se usa para sellar, para conservas, o como la cera verdadera, incluso para hacer velas, ¿no? Velas. Y otras que también pueden mezclarse con alcanos, que forman moléculas muy, muy altas, ¿no? También eso también es importante. Bueno, no sé si sabían, pero durante muchísimo tiempo se utilizaron estas ceras naturales para la fabricación de cosméticos. Se ha dejado eso de lado, lo cual es malo porque las ceras sintéticas que se utilizan ahora, en algunos casos se ha logrado demostrar que son cancerígenas porque
se las modifica químicamente para que tengan ciertos compuestos que hacen, por ejemplo, estos lápices labiales que no se quitan, por ejemplo, tienen plomo y otros compuestos de metales pesados que se pueden asimilar a través de los lípidos. Entonces se lo ponen como maquillaje y resulta que esa cuestión es cancerígena. Entonces también todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Las ceras, como les dije, se las utilizaba como cosméticos, como adhesivos, se las utilizaba como barnices de materiales de prueba del agua, por ejemplo. Y en la actualidad, sí, todos estos materiales ya son, básicamente han sido reemplazados por materiales sintéticos, artificiales, ¿no? Y la otra cosa es que, por ejemplo, los glicéridos, o si lo queremos llamar básicamente los ésteres o ácidos grasos, que están el triol, el glicerol, todo este tipo de ácidos sencillos, son más comunes, son menos comunes que los triglicéridos, que son mucho más comunes, porque son muchísimos más, por ejemplo, ¿no? Y básicamente lo que se los conoce como triglicéridos porque tienen 3 grupos OH, estos triglicéridos, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo están clasificados esta parte de aquí? Ojo con esta diapositiva, yo siempre les digo eso para que ustedes se pongan pilas, ojo al piojo, como siempre les digo, porque de aquí salen preguntas de exámenes, entonces, pilas con esto. Entonces, ¿cómo están clasificados los lípidos? Están básicamente clasificados por los ácidos grasos o los lípidos sin ácidos grasos, ¿no? Dentro del grupo de los ácidos grasos están los que son insaturados y los saturados, obviamente. Y dentro de los que son los lípidos sin ácidos grasos tenemos los esteroides que se mencionaron al principio, que nos leía nuestra compañera, y los isopreinoides. ¿Ok? Entonces, pilas con esto porque también de aquí, además que pueden salir preguntas para el examen, esta parte de la tarea puesta en esto, ¿no? Y los lípidos con ácidos grasos, que son los simples y los complejos, que ya más o menos los mencionamos. Dentro de los complejos están los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Y dentro de los simples están los que son los triglicéridos y las ceras, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí muchísimo material para que puedan aportar para sus tareas. Si quieren aportar un poquito más, mejor, pero dudo mucho que lo hagan. Pues aquí tenemos cómo se ve una molécula químicamente hablando, por ejemplo, de un triglicérido. Este es un tipo de triglicérido que es la triesteramina, que básicamente está pues, expuesta aquí a 72 grados centígrados, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de lípido que es la trioleína, por ejemplo. Si ustedes se fijan, en realidad, aquí ya hay un cambio, la cadena de carbonos tiende a ramificarse para verse de otra manera y adquiere diferentes formas, no son ácidos grasos mucho más pesados y eso hace que se junten. Mientras más carbones se unen, eso quiere decir que son ácidos grasos más pesados y por obvias razones más peligrosos para el organismo porque eso hace que cuando se acumulan muchas de estas moléculas se forman moléculas más y más y más grandes y estas son las que hacen estos famosos taponamientos de las arterias que producen las embolias o los infartos. Entonces, un triglicérido, mientras más cadenas de carbono tenga, son las que son las más pesadas. De nuevo, recuerden que los triglicéridos son muchísimos y no todos son malos, ¿ok? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Un triglicérido es malo cuando tiene sus cadenas de carbono bastante extensas y que forma moléculas mucho más grandes y pesadas. Puede ser pregunta de examen. Y estamos cerquita de los exámenes, por cierto. Entonces los triglicéridos insaturados tienen puntos de fusión menores debido a que sus ácidos grasos insaturados no se empacan bien en una red cristalina o sólida, ¿ok? Pilas con esto. Entonces aquí tenemos cómo se vería, por ejemplo, cuando se transforma un triglicérido, como les dije, son las 3 moléculas que están aquí, están unidas. Cuando le aplicamos una transesterificación, entonces se pueden convertir en un éster metílico. Por ejemplo, aquí ya lo podemos cambiar por completo. Y finalmente, como les dije, la clase me iba a ser larga porque ya me jalaron de las orejas porque supuestamente doy clases muy largas. Entonces aquí ya tenemos la última diapositiva que es básicamente una tabla comparativa de los ácidos grasos con algunas grasas, aceites y sus porcentajes, ¿no? Y lo que yo les decía de aquí, por ejemplo, hay unos datos interesantes como por ejemplo cuáles son las fuentes de estos ácidos grasos, los que son saturados y los insaturados. En este caso tenemos algunas fuentes, por ejemplo, la grasa de la carne de res, la manteca de cerdo, la grasa humana, el aceite de arenque. Nosotros no comemos eso, pero bueno, por si acaso se ha incluido aquí en la literatura.
el aceite de maíz, que se consume muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, los aceites de olivas, que son buenos. Si ustedes se fijan en esta tabla, está buenísimo esto de aquí, ¿no? El aceite de soja empieza a subir, mientras tengan esta parte del ácido láurico aquí, que esté en cero, digamos que es aceptable esta grasa, ¿no? Cuando ya empiezan así con valores como 1 o 0.2, y eso ya es un indicativo de que ese aceite tiene algún problema y hay que ponerle atención, ¿no? El aceite de canola, que es muy bueno, y el aceite de linaza, por supuesto, también, que es muy bueno. Entonces, todos estos tipos de aceites contienen grandes cantidades de ácidos grasos, incluso en una alta saturación. Y, por supuesto, todo alimento, todo lo que ustedes consuman en exceso, va a ser malo. O sea, todo esto que ustedes están viendo aquí, incluso consumir grasa humana. Nunca lo he hecho, pero ni lo volveré a hacer. Pero se supone que la grasa humana aparentemente podría ayudar para personas que tienen problemas de asimilación de ciertos tipos de ácidos grasos. Yo particularmente me imagino que esa cuestión es mítico, excepto por los antropófagos que comen otras personas, por supuesto, podrían tener su valoración a este tipo de grasa humana. Pero entiendo que esto es muy poco común, o casi que nada común. Entonces, en la actualidad ya difícilmente la gente come grasa humana, pero igual está aquí incluido porque obviamente los valores necesitan ser proyectados. Entonces, una vez que hemos terminado, les voy a dictar la tarea de una vez. Igual la voy a subir a la plataforma para que vayan ya actualizando. Entonces, son solamente cuatro preguntas. Esta tarea es por 5 puntos y van a tener hasta el próximo martes para presentarla. Y el martes yo les voy a activar también ya el último test, que va a ser sobre 10 puntos. Y va a incluir la unidad 4 y 5 hasta los lípidos, ¿ok? No va a incluir la última parte de las proteínas, que esa parte ya no vamos a alcanzar, pero va a tener un montón de preguntas. Entonces, la primera, si que tienen para anotar, o si no después ven la clase y lo pueden copiar, entonces sería, ¿cuáles son los disolventes no polares? Entonces tiene que hacer una explicación de eso, de cuáles son los disolventes no polares. No vamos a poner solamente una respuesta corta, necesitaría una respuesta un poquito más preparada, con bastante información. La número 2 tiene que indicar 5 ejemplos de disolventes polares y 5 de no polares, con su forma geométrica. Tienen que incluir estas formas geométricas. Pilas con eso. La número 3 va a ser que tiene que incluir 5 ejemplos de lípidos complejos y 5 sencillos, con su descripción, la importancia y en la nutrición, ¿ok? Ojo con esto, con la importancia en la nutrición. Y finalmente la 4, que va a ser dibujar las estructuras de los siguientes ácidos saturados e insaturados. Se los digo, todos son ácidos, por si acaso. Y ustedes tienen también que darle el orden adecuado. Tienen que ponerle si son saturados o insaturados. Entonces los ácidos son el ácido, esto mejor se los anoto porque no, déjenme ver, aquí vamos a terminar de transmitir. Se los anoto acá en el grupo de chat para que los tengan ahí, luego los copien. ¿Saben por qué estoy haciendo esto? Porque yo estoy sospechando, como les digo, que no están entrando a las clases. Y como no están entrando a las clases, es importante que vean esto de aquí. Entonces recuerden a sus compañeros que no entran a las clases, que entren a esto para que puedan copiar. Yaritza, ya. ¿Cuál? La tercera dice que te ya, ok. La tercera es, incluya 5 ejemplos de lípidos complejos y 5 de lípidos sencillos.
con sus respectivas descripción e importancia en nutrición. A ver cuál es. Ya, esteárico, ¿cuánto van aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esos 6 son suficientes. No creo que necesiten más. Ahí anótenos porque si se los dicto después va a tener un error ahí. Entonces sería el ácido araquidónico, el ácido araquídico, diferentes. Y ustedes van a notar una diferencia interesante ahí. El ácido leico, el ácido oleosteárico y el ácido esteárico. A ver, me dice, ¿quién me deja un mensaje aquí? La 1. A ver, ¿cuáles son los disolventes polares, disolventes no polares? Ve, ha habido aquí Celia Moreira recién, yo la veo que se conecta, ¿no? Ya nos estamos yendo, querida Celia. Celia, perdón. Bien, entonces, con esos, copien por favor los ácidos, les repito la 4, dibujen las estructuras de los siguientes ácidos, ¿no? Básicamente dibujar las estructuras. Que son, y tienen que separarlos, y cuáles son saturados y cuáles son insaturados, y agruparlos de acuerdo a esto, ¿no? A su saturación. Eso. Entonces, bien. 40 minutos de clase, excelente. Así ya no me reclaman. Así ya no me vuelven a alar las orejas. Bien, chiquillas, porque no veo a ninguno de sus compañeros. No veo a nadie acá de sus compañeros, así que solo hay chiquillas. Les agradezco muchísimo. Ya voy a descargar la clase y la voy a subir. De todos modos, por favor, recomiéndenle a sus compañeros en el grupo de WhatsApp que entren a la clase, que ahí está la tarea, ¿ok? Pilas con eso. Recuerden de nuevo las especificaciones de la tarea. Primero, esta tarea tiene una valoración de 5 puntos. Es para la parte de trabajo en clase, que son 15 puntos que hay que completar, entonces pilas con eso. La siguiente, recuerden no pegar imágenes, de nuevo, no pegar imágenes del internet, dibújenlos si lo hacen en Word, el Word tiene estas herramientas para dibujar, dibujen ahí las moléculas, porque si no el documento pesa mucho. Los TICs de la UTM volvieron a bajar la capacidad de almacenamiento de imágenes a solo 1 mega, así que no van a tener chance de meter muchas imágenes. Por eso fue que en la tarea anterior también les indicaba eso. No metan imágenes de internet. No peguen imágenes de internet. De nuevo, esta última parte quiero hacer hincapié porque siempre hacen eso. Entonces, eso sería todo y nos estaremos viendo el próximo miércoles 3 de marzo. ¿Ok? Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, por interno o por el grupo de WhatsApp y estamos en contacto. Que tengan una excelente tarde, jovencitos. Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.